En el pequeño pueblo de Santa Cruz, ubicado entre las montañas de Oaxaca, México, el año de 1950 transcurría con la monotonía habitual. Las casas de adobe con techos de teja roja se alineaban a lo largo de calles empedradas, mientras que la imponente iglesia colonial dominaba la plaza central. El padre Tomás Aguirre, un hombre de 60 años, con cabello cano y ojos cansados, llevaba más de 3 décadas sirviendo a esta comunidad. Conocía cada secreto, cada pecado y cada alegría de sus feligreses. La vida en Santa Cruz seguía el ritmo de las estaciones y las tradiciones. Los domingos, sin falta, el pueblo entero se reunía en la iglesia para la misa de las 8 de la mañana. Las mujeres con sus rebozos negros, los hombres con sombreros en mano y los niños, pulcramente vestidos, ocupaban las bancas de madera desgastada. Entre los habitantes de Santa Cruz, la familia Herrera gozaba de respeto y cierto temor. Don Miguel Herrera era un hacendado próspero que poseía gran parte de las tierras cultivables de la región. Su esposa, doña Carmen, era conocida por su devoción religiosa y su carácter severo. La pareja tenía una hija, Dolores, una niña de 10 años con ojos negros y profundos que parecían guardar secretos indescifrables. «Esa niña no es normal», murmuraban las ancianas del pueblo cuando Dolores pasaba con su vestido blanco inmaculado y su mirada penetrante. «Tiene algo en los ojos que no es de este mundo». El calor de agosto pesaba sobre Santa Cruz cuando comenzaron los rumores. Dolores había cambiado. Ya no jugaba con las otras niñas. Se la veía a menudo contemplando el horizonte durante horas, y a veces susurraba palabras incomprensibles. Don Miguel lo atribuía al desarrollo natural de su hija, mientras que doña Carmen intensificaba sus oraciones nocturnas. El padre Tomás observaba a la niña con curiosidad durante las misas. Notaba cómo Dolores seguía los rituales con precisión inquietante, cómo sus labios se movían en sincronía perfecta con las oraciones en latín que él pronunciaba, idioma que ella jamás había estudiado. Aquella mañana de domingo, el aire se sentía denso y caliente. La iglesia estaba llena como de costumbre. El padre Tomás comenzó la liturgia mientras el sudor perlaba su frente. Fue durante la homilía cuando ocurrió. Dolores, sentada en la primera fila junto a sus padres, se levantó súbitamente. Sus ojos, fijos en el vacío, parecían contemplar algo invisible para los demás. «Don Javier Castro morirá este jueves a las 3 de la tarde», dijo con voz clara y serena, tan impropia de una niña de su edad. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Don Javier, un hombre de 70 años, se puso pálido en su asiento. Doña Carmen intentó hacer sentar a su hija, pero Dolores permanecía inmóvil, como una estatua. El padre Tomás, recuperando la compostura, continuó con la misa, pero el daño estaba hecho. Las palabras de Dolores flotaban en el aire como una sentencia. Nadie podía imaginar que ese sería solo el comienzo de un terror que transformaría a Santa Cruz para siempre. Después de la misa, el pueblo entero bullía con conversaciones susurradas. Don Miguel y doña Carmen se llevaron a Dolores rápidamente a casa, evitando las miradas acusadoras y temerosas de los vecinos. En la modesta sala de su hacienda, don Miguel enfrentó a su hija. «¿Por qué dijiste eso, Dolores? ¿Te das cuenta del alboroto que has causado?», preguntó con voz tensa, tratando de contener su enojo. Dolores, sentada con la espalda recta y las manos sobre su regazo, respondió con una calma perturbadora. «Porque es verdad, papá. Lo vi mientras el padre hablaba. Don Javier caerá en su huerto cuando recoja limones. Su corazón se detendrá y nadie estará ahí para ayudarlo». Doña Carmen se persignó 3 veces seguidas. «Basta, no quiero oír más blasfemias. Irás a confesarte con el padre Tomás mañana mismo». Mientras tanto, en la casa de don Javier Castro, el anciano se había encerrado en su habitación. Su esposa, doña Rosario, golpeaba la puerta con desesperación.
Javier, por favor, son tonterías de una niña. No puedes creer en eso, suplicaba la mujer. Dentro de la habitación, don Javier contemplaba un crucifijo con ojos húmedos. 70 años de vida, de trabajo en el campo, de ver crecer a sus hijos y nietos. ¿Terminaría todo este jueves? El padre Tomás visitó a los Castro esa misma tarde. Encontró a don Javier pálido y tembloroso. «Hijo mío», dijo el sacerdote sentándose junto a la cama, «no debemos darle crédito a las palabras de una niña confundida». «Pero padre», respondió don Javier con voz quebrada, «y si tiene razón, he vivido lo suficiente para saber que hay cosas en este mundo que no podemos explicar». El sacerdote pasó 2 horas con el anciano, rezando y ofreciendo consuelo. Al salir, la noche ya había caído sobre Santa Cruz. Las estrellas brillaban con intensidad inusual, y el padre Tomás sintió un escalofrío que no se debía al aire fresco de la noche. Los siguientes días, el pueblo entero parecía contener la respiración. Don Javier no salió de su casa. Varios vecinos se ofrecieron a acompañarlo, especialmente el jueves. Nadie quería creer en la predicción de Dolores, pero nadie se atrevía a ignorarla completamente. La familia Herrera, por su parte, se había convertido en objeto de murmuraciones y miradas hostiles. Don Miguel tuvo que enfrentar comentarios despectivos en la cantina, y doña Carmen dejó de asistir a sus reuniones de costura. Dolores fue retirada temporalmente de la escuela. El jueves amaneció con un cielo despejado y un sol implacable. A las 2 de la tarde, don Javier estaba rodeado de familiares y amigos en su sala. Todos intentaban mantener conversaciones triviales, lanzando miradas furtivas al reloj de pared. A las 2:45, don Javier pidió un vaso de agua. Su nuera, Elena, fue a la cocina a buscarlo. Cuando regresó, don Javier no estaba en la sala. El pánico se apoderó de todos. Lo encontraron en el huerto trasero, tendido entre los árboles de limón, con un fruto aún en su mano derecha. Su rostro mostraba una expresión de sorpresa. El reloj de la iglesia marcaba las 3 en punto, cuando el médico del pueblo confirmó lo que todos temían. Don Javier Castro había muerto de un infarto. El miedo se extendió por Santa Cruz como una plaga invisible. Si Dolores Herrera había acertado una vez, ¿volvería a hacerlo? Y si era así, ¿quién sería el próximo? El funeral de don Javier Castro reunió a todo el pueblo de Santa Cruz. La atmósfera estaba cargada no solo de dolor por la pérdida, sino de un miedo palpable que se reflejaba en cada rostro. Mientras el féretro descendía a la tierra, muchos ojos se desviaban hacia la familia Herrera, que se mantenía discretamente en la parte posterior del cementerio. Dolores, con un vestido negro y una expresión impasible, parecía ajena a las miradas hostiles. Sus ojos oscuros estaban fijos en el horizonte, como si pudiera ver algo más allá de las montañas que rodeaban Santa Cruz. Después del entierro, el padre Tomás intentó calmar los ánimos de sus feligreses. Reunió a un grupo de ancianos respetados del pueblo en la sacristía. Lo ocurrido con don Javier es una trágica coincidencia, explicó con firmeza. Don Javier era un hombre mayor con problemas del corazón. Muchos sabíamos que su salud era frágil. Pero la niña lo anunció exactamente como sucedió, padre, interrumpió don Esteban, el boticario. Mencionó el huerto, los limones, incluso la hora. No puede ser coincidencia. El sacerdote suspiró profundamente. Les pido que no caigamos en supersticiones. Dolores es solo una niña que necesita nuestra comprensión, no nuestro miedo. Sus palabras parecieron tener poco efecto. Esa misma noche, alguien arrojó una piedra a la ventana de la hacienda de los Herrera. El mensaje era claro. La niña ya no era bienvenida en Santa Cruz. Don Miguel decidió enviar a su esposa e hija a Ciudad de México, a casa de su hermana, hasta que las aguas se calmaran. Pero la noche antes de su partida, Dolores tuvo fiebre alta.
Deliraba en sueños, hablando en un idioma extraño que sonaba a latín antiguo, mezclado con palabras indígenas. No podemos viajar así, determinó doña Carmen, aplicando compresas frías en la frente de su hija. Tendremos que esperar a que mejore. La noticia de que los Herrera posponían su viaje corrió rápidamente por el pueblo, y con ella el temor de que el próximo domingo Dolores volviera a la iglesia y pronunciara otro nombre. El sábado por la tarde, el padre Tomás visitó a la familia Herrera. Encontró a Dolores sentada en el porche, aparentemente recuperada, dibujando en un cuaderno. ¿Puedo ver qué dibujas?, preguntó el sacerdote con amabilidad. Dolores le mostró el dibujo. La iglesia de Santa Cruz, pero con extraños símbolos alrededor que el padre no reconoció. Dolores, dijo suavemente, ¿recuerdas lo que dijiste sobre don Javier en la iglesia? La niña asintió sin mostrar emoción. ¿Cómo supiste lo que iba a pasar? Lo vi, padre, respondió con naturalidad. A veces veo cosas que van a ocurrir. No siempre, solo cuando estoy en la iglesia. Es como si alguien me susurrara al oído y me mostrara imágenes. El padre Tomás sintió un escalofrío. En sus años de sacerdocio había escuchado historias similares, pero siempre las había desestimado como supersticiones. Ahora, frente a esta niña de mirada insondable, sus certezas vacilaban. ¿Verás algo mañana en la misa?, preguntó finalmente. Dolores lo miró directamente a los ojos. No lo sé hasta que ocurre, padre, pero tengo la sensación de que sí. Esa noche, pocos en Santa Cruz pudieron dormir. El domingo amanecía con un cielo gris y amenazante. La tormenta que se avecinaba no era solo meteorológica. La iglesia estaba solo a la mitad de su capacidad aquel domingo. Muchos habían decidido quedarse en casa, temiendo lo que pudiera ocurrir. Los que asistieron se sentaron lo más lejos posible de la primera fila, donde la familia Herrera ocupaba su lugar habitual. El padre Tomás comenzó la misa con voz temblorosa. A cada momento lanzaba miradas furtivas hacia Dolores, quien seguía el ritual con su habitual atención meticulosa. La tensión en el aire era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Fue durante la consagración cuando sucedió. Mientras el padre elevaba la hostia, Dolores se puso de pie. Su mirada estaba perdida, fija en un punto invisible más allá de las paredes de la iglesia. Doña Carmen intentó sujetarla, pero la niña parecía tener una fuerza sobrenatural. Doña Mercedes Ortiz partirá de este mundo el próximo viernes al atardecer, pronunció con voz clara y potente. El fuego consumirá su casa y a ella con él. Un grito ahogado rompió el silencio. Doña Mercedes, una viuda de 60 años que vivía sola en una casa cerca del río, se desplomó desmayada en su asiento. Varias mujeres corrieron a socorrerla mientras los murmullos se intensificaban. Don Miguel tomó a su hija del brazo y la sacó de la iglesia antes de que la situación empeorara. El padre Tomás, visiblemente alterado, intentó continuar con la misa, pero era inútil. El daño estaba hecho. Afuera, bajo un cielo cada vez más oscuro, don Miguel enfrentó a su hija. ¿Por qué haces esto?, preguntó con desesperación. ¿Te das cuenta del daño que estás causando? Dolores, que parecía haber salido de su trance, miró a su padre con ojos llorosos. No lo hago a propósito, papá. Es como si algo me obligara a hablar. Veo las cosas con tanta claridad, el fuego, los gritos, el humo. Doña Carmen abrazó a su hija protectoramente. Debemos irnos de Santa Cruz cuanto antes. Ya no es seguro para nosotros aquí. Mientras tanto, doña Mercedes fue llevada a su casa, donde un grupo de vecinas se turnaba para cuidarla. La noticia de la segunda predicción se extendió rápidamente. Esta vez, sin embargo, la reacción fue diferente. En lugar de simple miedo, muchos sentían ahora una mezcla de curiosidad y determinación. Si sabemos exactamente cuándo y cómo va a ocurrir, razonó don Esteban, el boticario, podemos evitarlo. Podemos demostrar que la niña no tiene poderes sobrenaturales. Se organizó un comité de vigilancia.
Doña Mercedes sería trasladada a la casa del alcalde hasta que pasara el viernes. Su casa sería vigilada día y noche para prevenir cualquier incendio. Y, lo más importante, se demostraría que Dolores Herrera estaba equivocada. El padre Tomás no estaba tan convencido. Esa tarde visitó a los Herrera nuevamente, encontrando la casa en plenos preparativos para la partida. Don Miguel había decidido que saldrían al amanecer del día siguiente hacia Ciudad de México. «Padre», dijo don Miguel mientras empacaban, «¿usted cree que mi hija está poseída?» El sacerdote consideró la pregunta cuidadosamente. «No creo en posesiones, Miguel. Creo en el poder de la mente humana, que a veces puede percibir cosas que escapan a nuestra comprensión racional. Tu hija tiene un don, no una maldición, dependiendo de cómo se mire. ¿Y qué debemos hacer? Alejarse por ahora es prudente, pero tengo la sensación de que esto no terminará simplemente por la distancia». Mientras hablaban, un trueno sacudió la casa y comenzó a llover con fuerza. La tormenta que se había estado gestando todo el día finalmente estallaba sobre Santa Cruz. Nadie podía imaginar que esa lluvia sería solo el preludio de una catástrofe mucho mayor. La familia Herrera partió de Santa Cruz al amanecer del lunes, bajo una llovizna persistente que había continuado toda la noche. Su carruaje avanzaba lentamente por el camino embarrado, alejándose del pueblo que había sido su hogar durante generaciones. Dolores, sentada entre sus padres, miraba hacia atrás con una expresión indescifrable. «No servirá de nada», murmuró tan bajo que apenas la escucharon. «Lo que tiene que pasar, pasará». En Santa Cruz, la casa de doña Mercedes Ortiz había sido evacuada. La anciana se alojaba ahora en la residencia del alcalde, don Rodrigo Mendoza, y su esposa. El comité de vigilancia, formado por 6 hombres del pueblo, se turnaba para vigilar la casa vacía junto al río. La lluvia continuó durante los siguientes días, provocando que el río creciera peligrosamente. El jueves por la noche, el alcalde convocó una reunión de emergencia. «El río está a punto de desbordarse», informó con gravedad. «Debemos evacuar las casas más cercanas a la ribera». «¿Y qué hay de la casa de doña Mercedes?», preguntó alguien. «Si se inunda, técnicamente no sería un incendio como predijo la niña». El alcalde asintió. «Precisamente. Esto podría ser la prueba definitiva de que todo fue una coincidencia. Sin embargo, mantendremos la vigilancia hasta el viernes por la noche, como estaba previsto». Esa misma noche, en Ciudad de México, Dolores despertó gritando. Doña Carmen corrió a su lado encontrando a su hija empapada en sudor frío. ¡El agua! ¡El agua traerá el fuego!, gritaba la niña con los ojos desorbitados. «¡Nadie lo está viendo!». Don Miguel, quien había acudido también al escuchar los gritos, intercambió una mirada de preocupación con su esposa. «Es solo una pesadilla, hija. Vuelve a dormir». Pero Dolores no se calmaba. «Tenemos que volver, papá. Tenemos que advertirles». «Es imposible, Dolores. Los caminos están inundados. Además, ya hemos causado suficiente conmoción en el pueblo». La niña finalmente se durmió al amanecer, agotada por la angustia. Sus padres, sin embargo, permanecieron despiertos, atormentados por una inquietud que no podían explicar. En Santa Cruz, el viernes amaneció con el río desbordado. Varias casas habían sido afectadas, y los habitantes trabajaban incansablemente para contener el agua con sacos de arena. La casa de doña Mercedes, sin embargo, estaba a salvo. Situada en una pequeña elevación, el agua apenas llegaba a la base de sus muros. «Parece que nos libraremos tanto del agua como del fuego», comentó con alivio uno de los vigilantes mientras tomaba un descanso al mediodía. Lo que nadie notó fue el pequeño barril de aceite que había quedado olvidado en el cobertizo trasero de la casa, ni tampoco vieron cómo, lentamente, el agua comenzaba a filtrarse bajo la puerta, arrastrando el barril y haciéndolo volcar.
A medida que el sol comenzaba a descender, una multitud se había congregado a cierta distancia de la casa de doña Mercedes. Faltaba poco para el atardecer, el momento que Dolores había anunciado para la tragedia. La expectación era palpable. «Ya casi es hora», dijo alguien, mirando el reloj. Quizás la niña estaba equivocada después de todo. Fue entonces cuando ocurrió. Un relámpago atravesó el cielo, impactando en un árbol cercano a la casa. Las chispas volaron y, en cuestión de segundos, el aceite derramado se incendió. Las llamas se propagaron con una velocidad aterradora, envolviendo la casa en un abrazo mortal. ¡Fuego!, gritaron varias voces al unísono. Los vigilantes intentaron acercarse, pero el calor era insoportable. Además, el agua que rodeaba la casa hacía imposible el acceso. «Gracias a Dios que doña Mercedes no estaba dentro», exclamó el alcalde, observando impotente cómo las llamas devoraban la estructura. Fue entonces cuando alguien notó algo perturbador. «¿Dónde está doña Mercedes?». La pregunta provocó un momento de confusión, seguido de pánico creciente. «Estaba en mi casa hace una hora», dijo la esposa del alcalde, palideciendo. Dijo que quería descansar en su habitación, pero una rápida comprobación reveló la terrible verdad. Doña Mercedes no estaba en casa del alcalde. Nadie la había visto desde el almuerzo. A medida que la casa se consumía en llamas, una figura apareció brevemente en una ventana del segundo piso. Un grito desgarrador atravesó el crepúsculo, perdiéndose entre el rugido del fuego y los truenos de la tormenta que no cesaba. La segunda predicción de Dolores Herrera se había cumplido con una precisión aterradora. La noticia de la muerte de doña Mercedes Ortiz llegó a Ciudad de México 2 días después. Don Miguel la recibió con el rostro desencajado, mientras leía la carta enviada por el padre Tomás. Según explicaba el sacerdote, la anciana había decidido regresar a su casa en secreto, convencida de que podría desmentir la predicción de Dolores enfrentándose a su destino. «Nadie podrá predecir mi muerte», había dicho a su sirvienta horas antes. «Solo Dios tiene ese poder». Cuando don Miguel terminó de leer la carta, miró a su esposa con expresión derrotada. «Debemos volver», dijo finalmente. «No podemos seguir huyendo». Doña Carmen, que había estado rezando incesantemente desde que salieron de Santa Cruz, asintió en silencio. Dolores, por su parte, parecía extrañamente aliviada ante la perspectiva del regreso. «Tengo que estar en la iglesia este domingo», dijo con convicción. «Es importante». El viaje de regreso fue difícil. Las lluvias habían cesado, pero los caminos seguían en mal estado. Llegaron a Santa Cruz el sábado por la tarde, encontrando un pueblo transformado por el miedo y la desconfianza. Al pasar por la plaza, las personas se apartaban a su paso, como si temieran ser contaminadas. Algunos hacían la señal de la cruz, otros simplemente bajaban la mirada. La hacienda de los Herrera, antes un lugar respetado, ahora parecía una fortaleza sitiada por el temor colectivo. Esa noche, el padre Tomás visitó a la familia. El sacerdote había envejecido visiblemente en los pocos días transcurridos. «El pueblo está dividido», explicó con voz cansada. «Algunos creen que Dolores es una enviada de Dios, con el don de la profecía. Otros piensan que está poseída por algo maligno». «¿Y usted qué cree, padre?», preguntó don Miguel. El sacerdote miró largamente a Dolores, que permanecía sentada junto a la ventana contemplando las estrellas. «Creo que hay misterios en este mundo que escapan a nuestra comprensión», respondió finalmente. «He estado investigando en los archivos de la iglesia. Hace exactamente 50 años, en 1900, ocurrió algo similar en un pueblo de Jalisco. Una niña comenzó a predecir muertes durante la misa dominical». «¿Qué pasó con ella?», preguntó doña Carmen con un hilo de voz. «La historia no lo registra claramente. Los documentos mencionan un ritual de purificación y después silencio». Don Miguel se estremeció. «No permitiré que nadie dañe a mi hija». «Ni yo lo permitiría»,
aseguró el padre, pero debemos encontrar respuestas, Miguel. Y creo que la clave está en la propia Dolores. Esa noche, mientras sus padres dormían, Dolores salió silenciosamente de la casa. La luna llena iluminaba su camino hacia la iglesia. El edificio, imponente y silencioso, parecía esperarla. La puerta lateral estaba abierta como si alguien hubiera previsto su llegada. Dolores entró y avanzó por la nave central hasta el altar. Allí, bajo la luz filtrada por los vitrales, la niña se arrodilló. «Sé que estás aquí», susurró. «Te siento. Te he sentido desde aquel primer domingo». El silencio fue su única respuesta, pero Dolores no parecía desconcertada. Permaneció arrodillada durante horas, como si mantuviera una conversación silenciosa con alguien invisible. Al amanecer, el sacristán la encontró dormida frente al altar. La llevó de vuelta a su casa, donde sus padres, angustiados, habían estado buscándola toda la noche. «Estará bien», dijo el sacristán con extraña certeza. «La iglesia la protege». Mientras tanto, el pueblo se preparaba para la misa dominical con una mezcla de terror y expectación. Nadie quería asistir, pero nadie quería perderse lo que podría ocurrir. El miedo había dado paso a una mórbida curiosidad. ¿Quién sería el próximo señalado por Dolores Herrera? La iglesia estaba completamente llena aquel domingo, a pesar del miedo, o quizás precisamente por él. La curiosidad morbosa había vencido al temor, y todos querían presenciar la siguiente predicción de Dolores. Incluso habían llegado personas de pueblos vecinos, atraídos por los rumores sobre la niña profeta. La familia Herrera entró en absoluto silencio. Dolores, vestida con un sencillo vestido blanco, caminaba con la mirada fija al frente, ignorando los murmullos y las miradas hostiles. Se sentaron en la primera fila como siempre habían hecho. El padre Tomás comenzó la misa con voz firme, determinado a mantener la dignidad del ritual a pesar de las circunstancias. Pero todos podían notar cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener el cáliz. Durante la comunión, la tensión alcanzó su punto máximo. Cada vez que Dolores se movía, un estremecimiento recorría la congregación. Pero la niña permaneció sentada, con los ojos cerrados, aparentemente absorta en oración. Fue al final de la misa, durante la bendición final, cuando Dolores se puso de pie. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Su rostro no mostraba la expresión ausente de las ocasiones anteriores. En cambio, sus ojos brillaban con una intensidad que casi dolía mirarlos. «No habrá más muertes anunciadas», dijo con voz clara, «pero debo compartir lo que he visto». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la iglesia, seguido de un silencio expectante. «Esta iglesia guarda un secreto», continuó Dolores. «Bajo el altar mayor, enterrado hace 60 años, yace el cuerpo de una niña como yo, que podía ver lo que otros no podían ver». El padre Tomás se acercó a Dolores, visiblemente alterado. «¿Qué estás diciendo, hija?» «Su nombre era María Concepción», respondió Dolores, mirando directamente al sacerdote. Tenía 11 años cuando el padre Francisco decidió que sus visiones eran obra del demonio. La encerraron en el sótano de la iglesia, la exorcizaron durante días hasta que su corazón se detuvo. Luego la enterraron en secreto bajo el altar para que nadie supiera lo que habían hecho. Un murmullo horrorizado recorrió la congregación. El padre Tomás, pálido como la cera, se apoyó en el altar para no caer. «¿Cómo puedes saber eso?», preguntó con voz apenas audible. «Porque ella me lo ha mostrado», respondió Dolores con serenidad. «Cada domingo, durante la misa, María Concepción me habla. Me muestra lo que va a suceder, me pide que lo anuncie. No quiere que otros mueran en silencio como ella». Don Miguel se levantó y se acercó a su hija, colocando protectoramente una mano sobre su hombro. «Si lo que dices es cierto, debe haber alguna prueba». El padre Tomás, recuperando algo de compostura, asintió lentamente. «Los registros de la iglesia
El padre Francisco fue mi predecesor. Murió hace 15 años. Nunca mencionó nada sobre una niña, pero siempre evitaba hablar de sus primeros años en Santa Cruz. La prueba está bajo el altar, insistió Dolores. María Concepción quiere descansar en paz. Quiere que todos sepan lo que le hicieron. La congregación, dividida entre el escepticismo y el horror, observaba en silencio el intercambio. Finalmente, el alcalde dio un paso adelante. Propongo que investiguemos esta afirmación, dijo con autoridad. Si es cierta, debemos hacer justicia, aunque sea tardía. Si es falsa. Dejó la frase inconclusa, pero la implicación estaba clara. Si Dolores mentía, confirmaría las sospechas de que había algo maligno en ella. El padre Tomás accedió a regañadientes. Se decidió que después de la misa, un grupo de hombres respetados del pueblo, incluyendo al alcalde, don Miguel y el propio sacerdote, levantarían la losa del altar para verificar la historia de Dolores. La congregación se negó a dispersarse. Todos querían presenciar el desenlace de aquella extraordinaria situación. Mientras los hombres trabajaban para mover la pesada losa de piedra, un silencio sepulcral reinaba en la iglesia. Cuando finalmente lograron desplazar la piedra, el olor a humedad y tierra vieja inundó la nave. Debajo había un pequeño espacio, casi una cripta improvisada. Y allí, tal como Dolores había dicho, encontraron restos humanos. Pequeños huesos, fragmentos de tela y un medallón de plata con una inscripción, María Conch. El medallón de plata brillaba bajo la tenue luz que se filtraba en la cripta improvisada. María Concepción Vázquez, 1889-1900, se leía claramente en el reverso. El padre Tomás lo sostuvo entre sus manos temblorosas, su rostro una máscara de horror y asombro. «Dios mío», murmuró, «es verdad. Todo es verdad». La noticia corrió como fuego por la iglesia. Las mujeres lloraban, los hombres se persignaban y todos miraban a Dolores con una mezcla de temor y reverencia. La niña permanecía serena, como si hubiera cumplido una misión largamente esperada. «¿Qué debemos hacer ahora?», preguntó el alcalde, visiblemente perturbado por el descubrimiento. «Darle un entierro digno», respondió el padre Tomás con firmeza, «y rezar por su alma, rezar mucho». Don Miguel abrazó a su hija protectoramente. «¿Esto terminará ahora, Dolores? ¿Las visiones cesarán?» Dolores miró a su padre con una sabiduría impropia de su edad. «María Concepción solo quería ser reconocida, papá. Quería que se supiera la verdad. Las 2 muertes que anuncié fueron personas que sabían lo que había pasado. Don Javier era el sacristán cuando ocurrió, y doña Mercedes era prima del padre Francisco. Ambos guardaron el secreto durante décadas. Esta revelación provocó un nuevo murmullo entre los presentes. La historia adquiría ahora una dimensión de justicia divina que resultaba aún más perturbadora. «¿Cómo puedes saber todo esto?», preguntó el padre Tomás, aún sosteniendo el medallón. «Ella me lo mostró», respondió Dolores simplemente. «Cada vez que entraba en esta iglesia sentía su presencia. Al principio eran solo susurros, sensaciones. Luego, durante las misas, las visiones se volvieron más claras. María Concepción me hablaba, me mostraba el pasado y el futuro. La tarde cayó sobre Santa Cruz mientras exhumaban cuidadosamente los restos de María Concepción. Se decidió que sería enterrada en el cementerio al día siguiente, con todos los honores. El pueblo entero participaría en la ceremonia. Esa noche, en la hacienda de los Herrera, Dolores dormía tranquilamente por primera vez en semanas. Sus padres la observaban, aún procesando los extraordinarios acontecimientos del día. «¿Crees que todo ha terminado?», preguntó doña Carmen a su esposo. Don Miguel contempló a su hija con expresión preocupada. «No lo sé, pero al menos ahora sabemos que Dolores no está poseída. Sea lo que sea este don que tiene, no es algo maligno». «¿Un don?», doña Carmen se estremeció. «Yo lo llamaría una carga terrible.
Mientras tanto, en la casa parroquial, el padre Tomás revisaba febrilmente los antiguos registros de la iglesia. Buscaba cualquier mención a María Concepción Vázquez y los eventos de 1900. Finalmente, oculto entre las páginas de un viejo diario, encontró un fragmento escrito con la inconfundible letra del padre Francisco. Mayo 15, 1900. Que Dios me perdone por lo que hemos hecho. La niña ha muerto durante el ritual. No era nuestra intención, pero sus visiones, sus predicciones, no podíamos permitir que continuaran. El pueblo estaba al borde del pánico. Que su alma encuentre la paz que no le dimos en vida. El padre Tomás cerró el diario, abrumado por el peso de la historia que había permanecido oculta durante tanto tiempo en su propia iglesia. El lunes amaneció con un cielo despejado, como si la naturaleza quisiera rendir homenaje a María Concepción Vázquez. El pueblo entero se había movilizado para preparar el funeral. Las mujeres tejían coronas de flores blancas, los hombres habían construido un hermoso ataúd de madera de cedro, y los niños recogían piedrecitas blancas para decorar la tumba. La historia de la niña enterrada bajo el altar se había extendido mucho más allá de Santa Cruz. Periodistas de Oaxaca e incluso de la Ciudad de México habían llegado para cubrir el extraordinario caso. Algunos hablaban de milagro, otros de justicia divina, pero todos querían entrevistar a Dolores Herrera, la niña que había revelado el secreto gracias a sus misteriosas visiones. Don Miguel y doña Carmen protegían celosamente a su hija del acoso de los curiosos. «Mi hija no es una atracción de circo», respondía con firmeza don Miguel a los periodistas que se acercaban a su hacienda. A las 10 de la mañana, una procesión solemne partió de la iglesia hacia el cementerio. El padre Tomás encabezaba la marcha, seguido por 4 hombres que cargaban el pequeño ataúd donde habían colocado los restos de María Concepción, junto con su medallón de plata. Detrás caminaba Dolores, vestida completamente de blanco, llevando un ramo de lirios. Sus padres la flanqueaban, y tras ellos venía prácticamente todo el pueblo de Santa Cruz, además de visitantes de las localidades cercanas. Al llegar al cementerio, el padre Tomás realizó una ceremonia conmovedora. Habló de la inocencia, del perdón y de la necesidad de enfrentar los errores del pasado para sanar el presente. María Concepción no recibió justicia en vida, dijo con voz quebrada. Fue temida en lugar de comprendida, castigada en lugar de protegida. Hoy, gracias a Dolores Herrera, podemos corregir en parte ese terrible error. Podemos dar descanso a su alma y pedir su perdón. Cuando el ataúd descendió a la tierra, Dolores dio un paso adelante y arrojó su ramo de lirios sobre él. Luego, para sorpresa de todos, comenzó a hablar con voz clara y serena. María Concepción está en paz ahora. Me ha pedido que les diga que no guarda rencor. Lo único que deseaba era que se conociera la verdad, que su nombre no fuera olvidado, que su muerte no quedara impune. Un silencio respetuoso acogió sus palabras. Incluso los más escépticos del pueblo no podían negar la sinceridad que emanaba de la niña. También me ha pedido que les diga que no habrá más anuncios de muerte durante las misas. Su misión ha terminado, y la mía también. Estas últimas palabras provocaron un suspiro colectivo de alivio. El terror que había envuelto a Santa Cruz parecía finalmente disiparse. Después del funeral, la vida en el pueblo intentó volver a la normalidad. Los Herrera permanecieron en su hacienda, recibiendo ocasionalmente la visita del padre Tomás, que se había convertido en un firme defensor de Dolores. Una semana después del entierro de María Concepción, el sacerdote descubrió algo más en los archivos. Una fotografía amarillenta de 1900 mostraba a un grupo de niñas de la catequesis. En el reverso, una anotación identificaba a cada una. Y allí, en la esquina derecha, estaba María Concepción Vázquez. El padre Tomás observó la fotografía con asombro creciente. El parecido era sorprendente, casi sobrenatural.
María Concepción Vázquez era prácticamente idéntica a Dolores Herrera. Esa misma tarde llevó la fotografía a la hacienda de los Herrera. Doña Carmen palideció al verla. «Imposible», murmuró, sentándose pesadamente en un sillón. «¿Qué ocurre, Carmen?», preguntó don Miguel, preocupado por la reacción de su esposa. Con manos temblorosas, doña Carmen sacó un viejo álbum familiar de un cajón. Lo abrió en una página específica y señaló una fotografía. «Mi abuela», dijo simplemente. Allí, en un retrato de juventud, estaba la imagen de una mujer que podría haber sido Dolores o María Concepción algunas décadas más tarde. «Mi abuela se llamaba Concepción Vázquez», explicó doña Carmen con voz apenas audible. «Nunca conocía a su familia. Siempre decía que había crecido sola, que no tenía hermanos. Pero esta niña, María Concepción, tiene el mismo apellido», señaló el padre Tomás. «Y la misma cara», añadió don Miguel, mirando alternadamente las fotografías y a su hija, que jugaba en el jardín, ajena a la conversación. «Dios mío», exclamó doña Carmen, comprendiendo súbitamente. «María Concepción debía ser hermana de mi abuela, lo que significa que Dolores es su sobrina bisnieta», completó el padre Tomás. «La sangre llamando a la sangre a través de generaciones». El descubrimiento añadía una nueva dimensión al misterio. No se trataba solo de una conexión espiritual, sino también de un vínculo familiar que había permanecido oculto durante décadas. «¿Deberíamos decírselo a Dolores?», preguntó don Miguel. El padre Tomás reflexionó un momento. «Creo que ella ya lo sabe, a su manera. Las visiones, la conexión que sentía. No era casualidad». Mientras los adultos conversaban, Dolores observaba tranquilamente una mariposa que revoloteaba entre las flores del jardín. Por primera vez en mucho tiempo, su mirada era simplemente la de una niña de 10 años, libre del peso de las visiones y las profecías. Santa Cruz, 2000, la anciana de cabello blanco caminaba lentamente por el cementerio, apoyándose en un bastón de madera tallada. A sus 60 años, Dolores Herrera conservaba la mirada penetrante y serena que la había caracterizado desde niña. Se detuvo frente a una tumba bien cuidada, decorada con flores frescas y pequeñas piedras blancas. La lápida, de mármol sencillo, llevaba inscrito «María Concepción Vázquez, 1889-1900. La verdad siempre encuentra su camino». Dolores se arrodilló con dificultad y depositó un ramo de lirios blancos, los mismos que había arrojado sobre el ataúd 50 años atrás. «He cumplido mi promesa, prima», murmuró. «Tu historia no ha sido olvidada». Y era cierto. Lo ocurrido en Santa Cruz en 1950 se había convertido en una leyenda conocida en todo México. Se habían escrito libros, producido documentales e incluso existía una pequeña capilla dedicada a María Concepción en un rincón del cementerio donde los lugareños dejaban peticiones y agradecimientos. Dolores nunca había vuelto a tener visiones después del funeral. Tal como había anunciado, su misión había terminado con el descanso de María Concepción. Había llevado una vida tranquila, se había casado, había tenido hijos y nietos. Ahora, viuda y jubilada, había regresado a Santa Cruz para el 50º del redescubrimiento de su antepasada. «Señora Dolores», la llamó una voz joven. Era Elena, la nieta del padre Tomás, ahora historiadora local. «La están esperando en la iglesia para la ceremonia». Dolores asintió y se incorporó con ayuda de la joven. Juntas caminaron hacia la iglesia, la misma que había sido escenario de tantos eventos extraordinarios medio siglo atrás. El edificio había sido renovado, pero conservaba su esencia colonial. En la plaza, un grupo de turistas escuchaba atentamente a un guía que relataba la historia de la niña profeta de Santa Cruz. Dolores sonrió al pasar junto a ellos. Tantas versiones se habían contado a lo largo de los años, algunas más fantásticas que otras. Pocos conocían la verdad completa. La iglesia estaba llena.
autoridades locales, periodistas y muchos curiosos habían acudido a la conmemoración. El actual párroco, un joven sacerdote que trataba a Dolores con reverencial respeto, la guió hasta un asiento en la primera fila. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Se descubrió una placa conmemorativa en honor a María Concepción y se presentó un libro que documentaba exhaustivamente los eventos de 1950, escrito por Elena tras años de investigación. Cuando le pidieron a Dolores que dijera unas palabras, la anciana avanzó lentamente hacia el mismo altar bajo el cual había yacido María Concepción durante medio siglo. «No fui yo quien descubrió la verdad», dijo con voz clara que resonó en toda la iglesia. «Fue María Concepción quien me encontró a mí, me eligió porque compartíamos la misma sangre, el mismo rostro, quizás el mismo don». Un don que muchos consideraron una maldición. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los presentes. Lo que ocurrió en 1950 no fue un milagro ni una posesión demoníaca. Fue simplemente justicia. Una niña inocente que fue silenciada encontró su voz a través de otra niña 50 años después. Y ahora, 50 años más tarde, sigo siendo su voz, para que nadie olvide que la verdad, por más que se intente enterrar, siempre encuentra su camino hacia la luz. Un respetuoso silencio acogió sus palabras. Luego, lentamente, los aplausos llenaron la iglesia. Después de la ceremonia, mientras la gente se dispersaba, Dolores permaneció un momento a solas frente al altar. Le pareció escuchar muy levemente, como un eco lejano, la voz de una niña que cantaba una antigua canción de cuna. Sonrió. Algunos lazos nunca se rompen, ni siquiera con la muerte. Al salir de la iglesia, una niña de unos 10 años se acercó tímidamente a ella. Tenía el cabello negro y los ojos oscuros y profundos, tan similares a los que Dolores veía cada mañana en el espejo de su juventud. «Disculpe, señora», dijo la pequeña. «Mi mamá dice que usted podía ver cosas que los demás no podían ver. Es cierto». Dolores observó a la niña con atención. Había algo en su mirada, una profundidad, una luz que le resultaba familiar. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó con suavidad. «María», respondió la niña. «María Dolores Vázquez». Un escalofrío recorrió la espalda de la anciana. La sangre llamando a la sangre nuevamente. «¿Y tú, María Dolores, ves cosas que los demás no pueden ver?». La niña miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la escuchaba, y luego susurró: «A veces, cuando estoy en la iglesia, escucho voces, y veo cosas que van a pasar». Dolores tomó la mano de la pequeña entre las suyas. La historia, al parecer, estaba a punto de repetirse. Pero esta vez la niña no estaría sola. Esta vez habría alguien que entendería. «Ven conmigo, María Dolores», dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Tengo una historia muy importante que contarte». El invierno había llegado a Santa Cruz con un frío inusual para la región. Dolores Herrera, ahora de 70 años, había decidido quedarse en el pueblo tras la conmemoración. Había comprado una pequeña casa cerca de la iglesia, donde recibía regularmente la visita de María Dolores Vázquez. Durante meses, la anciana había estado enseñando a la niña a comprender y controlar su don. Le había explicado la historia familiar, el vínculo de sangre que las unía a María Concepción, y cómo las visiones parecían manifestarse en una mujer de la familia cada 50 años aproximadamente. «No es una maldición, pequeña», le explicaba mientras tomaban chocolate caliente en el porche. «Es una responsabilidad, un regalo que debe usarse con sabiduría». María Dolores escuchaba con atención. A diferencia de lo que había ocurrido con Dolores en su infancia, las visiones de la niña eran más controladas, menos traumáticas, quizás porque tenía una guía, alguien que entendía lo que le estaba sucediendo. «Y siempre son sobre muerte»,
Preguntó la pequeña un día con la inocencia propia de su edad. Dolores negó con la cabeza. No necesariamente. En mi caso, las visiones de muerte tenían un propósito específico: revelar la verdad sobre María Concepción. Pero el don puede manifestarse de muchas formas. Tu bisabuela Concepción, por ejemplo, lo utilizaba para ayudar a los enfermos. Podía ver qué les afligía y cómo sanarlos. La niña reflexionó sobre esto. Yo a veces veo cosas bonitas, bebés que van a nacer, personas que se van a enamorar. Dolores sonrió. Eso es un regalo precioso, María Dolores, mucho más valioso que anunciar tragedias. A medida que pasaban los meses, la salud de Dolores comenzó a deteriorarse. Una noche de junio, mientras contemplaba las estrellas desde su porche, tuvo una visión. La primera en 50 años. Se vio a sí misma tendida en su cama, en paz, mientras María Dolores sostenía su mano. Supo entonces que su tiempo se acercaba. No sintió miedo, solo una serena aceptación y la certeza de que el ciclo continuaría, que el don seguiría vivo en la siguiente generación. El último domingo de julio, Dolores asistió a misa como siempre. La iglesia estaba especialmente llena debido a una celebración local. María Dolores estaba sentada junto a sus padres, unas filas más atrás. Durante la consagración, sus miradas se cruzaron. La niña asintió levemente, como confirmando algo que ambas sabían. Esa tarde, María Dolores visitó a Dolores en su casa. La encontró escribiendo en un viejo diario. «Estoy registrando nuestra historia», explicó la anciana. «Todo lo que sé sobre nuestro don, sobre María Concepción, sobre lo que ocurrió en 1950 y lo que está ocurriendo ahora. Este diario será tuyo algún día, y luego de la que venga después de ti». La niña se sentó junto a ella, observando la elegante caligrafía que llenaba las páginas. «Vi algo durante la misa», confesó María Dolores en voz baja. Dolores dejó de escribir y la miró con atención. «¿Qué viste, pequeña?» «Te vi a ti, rodeada de luz, y a María Concepción a tu lado, tendiéndote la mano». La anciana sonrió con serenidad. «¿Te asustó esa visión?» La niña negó con la cabeza. «No, parecías feliz, como si fueras a reunirte con una vieja amiga». «Eso es exactamente lo que va a suceder», confirmó Dolores, cerrando el diario. «Nuestro tiempo juntas llega a su fin, María Dolores, pero no debes entristecerte. La muerte es solo otra forma de vida, otra etapa del camino». Esa noche, Dolores sufrió un ataque cardíaco. Fue María Dolores quien lo supo primero, despertando de un sueño con la certeza de que algo había ocurrido. Despertó a sus padres, insistiendo en que debían ir inmediatamente a casa de Dolores. La encontraron en su cama, como en la visión. Había fallecido en paz, con una expresión serena en el rostro y el diario sobre su pecho. El funeral de Dolores Herrera reunió a todo el pueblo. La leyenda de la niña profeta había crecido con los años, y muchos la consideraban casi una santa local. Fue enterrada junto a la tumba de María Concepción, cerrando un círculo que había comenzado un siglo antes. Durante la ceremonia, María Dolores permaneció callada, sosteniendo el diario que ahora le pertenecía. No lloró. Entendía, con una sabiduría impropia de su edad, que no había perdido a Dolores, que de alguna manera ella vivía ahora dentro de sí misma, junto con María Concepción y todas las mujeres de su familia que habían compartido el don. Al final del entierro, cuando todos se habían marchado, la niña se quedó un momento frente a las dos tumbas. «Prometo usar el don con sabiduría», murmuró. «Prometo honrar vuestra memoria». Una suave brisa acarició su rostro, moviendo las flores que decoraban las tumbas. María Dolores sonrió. Sabía que no estaba sola. Nunca lo estaría. Mientras se alejaba del cementerio, la niña pensó en el diario, en las historias que contenía, en el legado que ahora le correspondía preservar y continuar. El don había pasado de María Concepción a Dolores, y ahora a ella. Y algún día, dentro de quizás 50 años,
pasaría a otra niña de ojos oscuros y profundos. El ciclo era eterno, como la verdad que siempre encuentra su camino hacia la luz.